8:27. Las 8:27. Voy a recibir, señoras y señores, por línea telefónica al doctor Hernán Pérez Luz, en la ciudad de Guayaquil. Aquí nos honran con su presencia el señor asambleísta don Fabricio Villamar y el señor coronel Mario Pazmiño, una figura de la investigación y experto en materias de seguridad, que son este momento los escenarios más comentados, ciertamente conflictivos, y que están reclamando un rediseño global por los peligros que subsisten. Yo, por ejemplo, quisiera preguntarle al coronel Mario Pazmiño, ¿cómo ubica usted el mapa de confrontaciones, de desatinos gubernamentales en la región, la autoría intelectual de todo lo que nos ha venido en términos de inseguridad y cómo se aprovechan en la búsqueda de cuajar una región narcodelictiva o narcopolítica, como quiera verlo usted, porque los financiamientos que han aparecido de última data y que los refería precisamente a la señorita ministra de Gobierno, María Paula Romo, aludía precisamente al interés de que ella nos diagnostique qué está pasando en la región. Y no logré, porque el tiempo se nos vino corto y lo ubiqué en otros temas. La ubiqué en otros temas. ¿Usted podría señalarnos cuál es la realidad de la región latinoamericana con estos focos que naturalmente deben preocupar a todo el continente? Las cosas están funcionando en América Latina obedeciendo un diseño que al parecer todo se inicia en la nación venezolana y en la asesoría cubana que funciona en diferentes latitudes del continente. Pero algo se está preparando de connotación grave, y la estabilidad de los partidos políticos, más que de los partidos, de los mandatarios, de los estadistas democráticos de América Latina, está en este momento en grave peligro. ¿Cómo usted compara la época inmediatamente anterior a la que estamos transitando, señor coronel? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo al doctor Pérez Luz, a Fabricio, que nos acompaña en el panel. Yo creo que el escenario que vive Latinoamérica, un escenario de desestabilización en el cual están inmersos tres actores fundamentales que generan este proceso de desestabilización regional. El primero, el Foro de Sao Paulo, como yo diría el gran escultor de las diferentes marionetas de esas democracias débiles, y este escultor de estos procesos de desestabilización genera una planificación que la ejecuta directa o indirectamente, y voy a explicar cómo lo ejecuta el castrochavismo. Y ahí existen dos componentes importantísimos. El primero, que es básicamente el trasladar esta planificación a la operatividad. ¿Y cómo se operativiza? A través de los dos sistemas de inteligencia, el sistema de inteligencia cubano y el sistema de inteligencia venezolano. Me refiero al G2 y al SEBIN venezolano. Pero hay otro elemento importantísimo que comienza desde mucho tiempo atrás a generar una permanente complicación a los países de acogida. Me refiero al proceso migratorio. No es que esté en contra del proceso migratorio venezolano, pero existe un elemento que es sumamente importante y que no se está considerando, y es que el señor Nicolás Maduro realizó la apertura de los centros carcelarios para permitir
que se contamine este proceso migratorio y tener ya desde mucho tiempo atrás asentadas células dormidas en los diferentes países de acogida. Eso es lo que estamos viendo al momento nosotros que está suscitándose en las diferentes regiones. En Chile capturaron en los procesos de revueltas a gente venezolana, a gente cubana. En Bolivia, de igual manera. Aquí en Ecuador estuvieron involucrados algunos venezolanos que estaban participando directa o indirectamente. En Colombia acaban de deportar a cerca de 150 personas venezolanas inmersas directamente en los procesos de aquitación. Entonces, lo que estamos viendo es que estos tres elementos, primero, el tema del Foro de Sao Paulo, segundo, el castrochavismo, tercero, el Grupo de Puebla, una estructura que quiere reemplazar al Foro de Sao Paulo y que quiere reposicionar la idea de un socialismo en América Latina mucho más sólido. Pero ¿hacia dónde va todo este proceso de estabilización? A generar nuevos conflictos en las democracias, en las débiles democracias latinoamericanas, con el propósito de reconquistar a través de golpes de Estado, a través de desestabilización, los espacios que fue perdiendo este socialismo del siglo XXI. Esto es sumamente importante. Recordemos también, Gonzalo, y los distinguidos radioescuchas, que la misma Organización de Estados Americanos, el 16 de octubre, manifestó que existía la suficiente cantidad de información e indicios concretos con relación al tema de la participación de Cuba y Venezuela en procesos de desestabilización regional. Algunos países han comenzado a tomar ya algunas medidas contra este sistema de afectación. Y dentro de esos, algunos de ellos comenzaron ya a romper relaciones diplomáticas. Otros han sacado a misiones cubanas o venezolanas que se encontraban en el país o en los países. Y esto se dio en Bolivia, se ha dado en El Salvador, se ha dado en Chile. El Ecuador todavía sigue realizando el análisis a nivel de Cancillería, si le conviene o no le conviene seguir manteniendo relaciones con países que directa o indirectamente han venido afectando el proceso de desestabilización a nivel nacional. Las recomendaciones que se le presentaron por parte del Observatorio Ciudadano al señor presidente de la República fueron 7. Al nuestro. Al nuestro, sí, señor. Sí. Y en la última recomendación yo recuerdo claramente que decía que era necesario que el gobierno central, me refiero al presidente Lenín Moreno, establezca cuál mismo tiene que ser la política internacional con dos países y un tercero que se incorporó, que es México, que están afectando directamente y poniendo en riesgo la estabilidad democrática ecuatoriana. Se deben de tomar decisiones y acciones inmediatas contra este tipo de gobiernos que están viviendo en el Estado ecuatoriano y están afectando directamente la democracia ecuatoriana. Con todo respeto, las reacciones del señor presidente Moreno siempre tienen que ver, señor diputado Fabricio Villamar, con las reacciones que sus intervenciones, sus puntos de vista y sus acciones estratégicas políticas reciban de parte de Rafael Correa. Es decir, que no hable mal de mí, Rafael Correa, que no me crea el traidor que me anda, publicitando en todo el mundo, en todo el planeta, el traidor, el alejado de una ideología progresista, un derechoso y misericordia, y que por ejercer el poder ha tenido que disimular un montón de circunstancias y que está con el imperio. Todo lo que Correa sabe objetar y sabe precisar para acabar con una figura de liderazgo en el continente. ¿Usted cree que se cuida mucho de Correa y ahí comete algunos errores de táctica y de estratagema de carácter político el presidente ecuatoriano? Gonzalo, Fabricio, Mario, bienvenido, ¿cómo está? Qué gusto poder conversar con ustedes, amigos que tienen la gentileza de escucharnos. A ver, vea, más allá de lo que diga Correa o lo que se piense de Moreno, yo creo que nosotros tenemos que ponerle el ojo a qué es lo que está pasando con la sociedad ecuatoriana. Y si no advertimos que hay unas necesidades que no han sido satisfechas, que
pasa por lo que decía Mario, pero no se queda en lo que decía Mario solamente, sino que tiene mucho que ver con la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos en todas partes. A mí me parece que existe una desconexión entre el ejercicio de gobierno de los estados y lo que los ciudadanos requieren. Si es que en Chile un trabajador normal tiene que gastarse el 30% de su salario en transporte, es evidente que las cifras macroeconómicas no son suficientes como para poder explicar la rebelión que sucede. No. Si es que en el Ecuador, por ejemplo, nosotros logramos recuperar conceptos como el respeto al pensamiento del otro, la libertad de expresión, porque no nos acordamos de eso, Gonzalo. Hace 2 años y medio esta conversación no podía tener lugar. Hace 2 años y medio esto no hubiera sucedido. Y para que lleguemos a este punto, que quienes tienen la gentileza de escucharnos, si es que hacen un ejercicio de memoria, recordarán que al que pensaba diferente se le metía preso. A colegas suyos le cerraban los medios. Hay gente que tuvo que seguir juicios de varios años. Y desde la política hicimos lo que teníamos que hacer también. El primer juicio político que seguí, personalmente, y el primero exitoso en 13 años, es el juicio político en contra de Carlos Ochoa, que fue a pedir refugio en Bolivia, y cuando ahí se les acabó la teta, ahora ya está en México. Pero a eso me refiero con que estamos perdiendo de vista las necesidades de los ciudadanos y hay una desconexión de la política con qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Déjeme ponerlo de esta manera. Yo soy posiblemente de los quiteños más indignados con lo que sucedió en el mes de octubre con la toma de la ciudad, con la falta de reacción oportuna en algunos estamentos de gobierno, con la inactividad del alcalde, con la connivencia de la prefecta y de un partido que estaba interesado en tomarse el poder en función de estas revueltas. Pero al mismo tiempo tengo que decirle... dirigente de la revuelta, a la final, sí, señor. Bueno, es parte también. Pero quiero decirle que esto no sucedería si es que usted, o sucedería con menos intensidad, o no tendría razón de suceder, si es que los indígenas hubieran sido atendidos con toda la plata que hubo en esta república durante el gobierno que antecedió al actual, o los anteriores. Porque resulta que se trata de una población, son ecuatorianos, verá, todo el mundo piensa que aquí quienes hablamos de ese problema somos racistas y no es así. Los indígenas son ecuatorianos y tienen tantos derechos como usted, como yo, como quienes nos están escuchando. Pero son una población desatendida. Tienen la peor educación. Vaya usted a ver si es que en sus pueblos tienen agua potable, si es que tienen alcantarillado, si es que tienen salud apropiada, y si es que han tenido durante su desarrollo infantil alimentación suficiente como para el desarrollo de las capacidades cognitivas o de aprendizaje. Bueno, esa es la República. Y se está expresando quizás un cambio en estas circunstancias para que no vuelva a suceder en el presupuesto general del Estado. No, no se está expresando. Entonces, estamos sobreviviendo, estamos tratando de sacar a flote la plata para que más o menos podamos existir, en condiciones en donde los ecuatorianos no quieren aportar. Y muchos porque están convencidos de que la plata que usted pague de impuestos se la van a seguir robando o la van a seguir malgastando. Hay gente que piensa, y yo pensaría que muchos con justa razón, que no es no tiene sentido seguir alimentando un aparato burocrático tan grande cuando realmente se necesita inversiones en otras partes. Le escuchaba a la señora ministra y les he escuchado, vea qué coincidencia, también el expresidente de la República suele decir, es que el gasto público eres tú, ecuatoriano. Bueno, sí, ahí hay un montón de inversión que se hace en salud, en educación, en seguridad, y eso hay que sostenerlo, y me parece que todos los políticos vamos a estar claros en que eso hay que sostenerlo, pero no se trata del gasto, pues, Gonzalo, se trata de la calidad del gasto. El otro día conversaba con uno de sus invitados, me decía, mira, del 2007 al 2018, ¿ya? Se multiplicó por 6 el gasto en educación. Y yo creo que nosotros podríamos estar felices en eso
siempre y cuando se hubiera multiplicado por 6 la calidad de la educación. Se multiplicó por 10 desde el año 2007 al año 2018 la inversión en salud. Bueno, tenemos una población más sana. Han reducido los índices de las enfermedades que normalmente les aquejan a los ecuatorianos. Poblacionalmente, esto territorializado, la gente de qué provincia está más sana ahora por esa inversión inmensa, y usted no va a tener respuestas favorables al respecto. Entonces, no solamente se trata de pedirles plata a los ecuatorianos, sino de que los ecuatorianos también tienen derecho cuando dicen, bueno, tomen plata, pero por Dios inviertan bien. Y en ese punto estamos, en donde la gente dice, me siguen pidiendo plata, pero esto no cambia. Y el Estado, en cambio, le está diciendo por medio del gobierno, vea, yo necesito plata porque se me cae la dolarización. Y los empresarios, en cambio, le dicen, a mí no me pidan un centavo más porque yo soy el que da trabajo. Y el trabajador dice, con lo que me pagan yo no alcanzo a sobrevivir. ¿Sabe qué es lo que estamos necesitando? Y me adelanto a contarles un proyecto que estamos trabajando para los próximos 2 o 3 meses. No todavía. Tenga paciencia, Gonzalo, cuando pase le de contar. Pero ¿sabe qué estamos pensando entre varios amigos en el Ecuador? Yo creo que es necesario que volvamos a retomar lo que alguna vez fueron los diálogos de Cusín. Hay que sentar a los políticos importantes de este país, a los pensadores importantes, a los trabajadores, a los indígenas, a los empresarios, a ponernos de acuerdo en hacia dónde sacamos este país. ¿Y qué afloró de Cusín? ¿Se cumplió algo? ¿En mínimo porcentaje por lo menos? Bueno, tenemos la paz con el Perú, ¿no? Ese iba a ser un proceso que iba a ser torpedeado en la Asamblea y que no fue así. No. Yo creo que eso hay que agradecerle a ese para esfuerzo. Una cosmovisión del Ecuador a nivel latinoamericano y mundial. Es que, Gonzalo, yo ayer también tuve una conversación al respecto y vea, esto de las cosmovisiones es otro problema. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. Hay quienes están todavía pensando en temas diferentes. Si es que pudiéramos ponernos de acuerdo en dónde está el Ecuador. O sea, económicamente, ¿en dónde estamos? ¿Qué salidas hay? Y que no importa quién sea el próximo presidente, y que no importa quiénes sean los próximos legisladores. Pero la idea está expuesta y hay que seguirla. Y todos empujemos hacia allá. Hay que perseverar en ella. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por un ejercicio de responsabilidad con la República. Caso contrario, estamos a punto de convertirnos en una república fallida. El presidente no gobierna. El presidente es esta figura buena gente que está ahí, que tiene uno que otro ministro que son rescatables, que hacen lo que pueden, pero en la práctica, como república, no estamos yendo muy lejos. La Asamblea, vea, la Asamblea, le han criticado fuertemente a la Asamblea por no procesar la ley económica que presentó el gobierno. Y al mismo tiempo, muchos de sus invitados, yo les he escuchado que dicen, pero es que esa ley era un esperpento, pues. ¿Cómo se les ocurre mandar 404 artículos para que sean procesados en un mes? Imagínense quienes tienen la gentileza de escucharnos. Le mandan 404 artículos a la comisión de la Asamblea. No es que no puedan leer. El problema es que se trata de materia técnica que le va a afectar a usted, caballero y dama que nos están escuchando, porque esto significa que usted va a tener que pagar más o menos impuestos. Usted va a tener más o menos restricciones y por lo tanto eso requiere responsabilidad para el análisis. Y póngales a 12 personas a argumentar sobre 404 artículos. Pero su visión regional, quiero identificarla, señora asambleísta, porque a ver, pongamos no podemos partir solamente de lo local. Pues, sí, ¿no? Sí. Mire, yo le hacía un análisis respecto del tema de Chile. Sí. No es la macroeconomía sobre la cual los ciudadanos pueden sentirse confortables. Maduro. Porque usted puede tener buenos indicadores macroeconómicos en Chile y eso no dice nada respecto de cuál es la calidad de vida de los chilenos o la satisfacción de los chilenos respecto de la democracia o del ejercicio de gobierno. Usted puede tener algunas necesidades satisfechas en Colombia, que tienen buenos indicadores respecto de los ecuatorianos, algunos superiores. Sin embargo, usted tiene quejas en la calle. Usted puede tener buenos indicadores macroeconómicos en Bolivia, pero no tiene satisfacción respecto de los resultados de las elecciones últimas. Entonces, es todo y es nada, Gonzalo. Es un divorcio. Mire, y yo sé que puedo decir algo que no les suene muy bien a nuestros oyentes en este momento, pero en mucho
Esto es culpa de la pérdida de la noción de democracia y de la importancia de la política en la democracia. Porque todos denostan de la política, pero nadie la cacha de que es con política como se arreglan las cosas. Sí. Y que cuando un candidato ¿qué tipo de se política lanza, le repreguntan? Los preparados, pues. Porque resulta que cuando los ecuatorianos dicen, no, yo estoy en contra de los políticos. ¿Qué tipo de política es la que se debe ejercitar en la región? No, me refiero en el área nacional. Yo creo que tenemos que reforzar los conceptos. Es que tenemos que pensar en los actores. Sí, yo estoy tratando de reforzar los conceptos de democracia, porque a mí lo que me preocupa es lo siguiente, Gonzalo. Cuando los ecuatorianos, los latinoamericanos dejan de creer en la democracia como sistema y hablan mal de los políticos, ahí es cuando terminan escogiéndole al futbolista, a la cantante, a la bailarina para que les vayan a representar haciendo leyes. Y después tratan de exigir calidad en la legislación. Eso es un sinsentido, Gonzalo. Claro, pues que los políticos no sintonizan a la gente. Eso es lo que, así había comenzado yo esta intervención, diciéndole que existe una desconexión del Estado y de los gobiernos con los ciudadanos. Y existe una desconexión de los ciudadanos con los cívicos. Se ha aprovechado este señor. Tenga la bondad. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. ¿Qué le parece a usted? No, la posición de este hombre ya es más que conocida. Pero estamos en medio de un operativo, ¿qué le digo? Ideológico sectario. Sí, claro. Con intereses afinados simple y llanamente en el chavismo, que sigue avanzando, adueñándose de todas las conciencias y creando una especie de inercia de otras mentalidades, entre ellos de ecuatorianos, que más bien se alejan de estos conflictos políticos porque no le sintonizan a la población lo que ella quiere y demanda este momento. O sea, tenemos políticos cuarteados, políticos que no focalizan su buen entender del tema regional y nacional con la debida fidelidad a lo que ha venido aconteciendo. Entonces, los pensadores se alejan, los líderes locales o líderes nacionales o regionales se alejan, pasan el tiempo, dicen, no estamos bien. ¿Quiénes están conduciendo este momento a la política regional? Por ejemplo, le preguntaría a Fabricio. Mire, yo les escucho con mucha atención las preocupaciones respecto del Foro de Sao Paulo o de la gente que se reunió en Puebla. Y sí, ahí tienen una línea internacional que seguir, pero no es que usted tiene ahí una receta de verás, papito, te regresas a tu país y levantas a la gente y revientas todos los negocios que encuentras alrededor. No funciona así. Lo que sí existe es que ahí tiene usted una conciencia colectiva de un lado del pensamiento sobre la toma del poder. Esto no hay que satanizarlo, así funciona, así es como es, así como usted tendrá... Perdón. Esta anarquía. Es una anarquía sí, lo que estamos hay viviendo. Gente que puede, no hay conductores. Que puede beneficiar. Claro que hay conductores y se identifican ahí. Espérese un ratito. Así mismo usted tiene desde el otro lado grupos de gobierno que se reúnen en Doha, por ejemplo. ¿Ya? Entonces no hay que satanizar ni lo uno ni lo otro. Lo importante es y cómo se conduce los conceptos de república y de democracia desde los países. Y cómo nuestros ciudadanos pueden estar protegidos para que estos cantos de sirena no les lleguen a convencer de que lo mejor que se puede hacer es romper la institucionalidad. Y eso es lo que nos pasó en el Ecuador. Vea, para ponerlo en básico, o se es revolucionario o se es reformista. Los revolucionarios rompen las instituciones. Los reformistas intentamos mejorarlas. Esa es la gran diferencia. Y creemos que con la maduración de las instituciones mejoramos la calidad de la democracia de nuestras repúblicas. Pero el tema es que estamos enfrentando una inestabilidad política, una inestabilidad en todos los ámbitos a donde ha acudido un político más bien con una cosmovisión distinta,
no sintoniza los de adentro, no se comunica con el resto y solo está pensando en un proyecto político disparado por una potencia narcopolítica que nos domina todo el mundo. Y aquí no hay quien reaccione y ubique y posicione una conducta nacional propia. No sé qué opina usted, coronel. Completamente de acuerdo, Gonzalo, con lo que usted está diciendo. Un tema que quisiera yo aportar con lo que acaba de decir Fabricio, que me parece interesante. Si bien es cierto, a nivel de latinoamericano, existen dos elementos que son integradores de los procesos de desestabilización. El uno, la pobreza, y el otro, la inequidad. Creo que ese es es uno de los elementos, o son dos elementos que están claramente dispersos Son dentro de una constante a nivel latinoamericano. Ya. Pero esa constante tiene a su vez 5 potenciadores que yo me permito indicar en este momento. Primero, el narcotráfico. Ahí está. La corrupción, el crimen organizado, la afectación directa o indirecta al medio ambiente y las migraciones no controladas. 5 elementos que en la región están generando con estos dos, pobreza e inequidad, el cultivo necesario para generar estos procesos de desestabilización. Y aquí hay que... Pero señores, aquí hay evidencia concreta en el sentido de que estos países y estas estructuras han venido planificando, han venido colocando ingentes cantidades de dinero y recursos para que se den estos procesos de agitación. En Fuerte Tiuma se estuvieron preparando a nivel latinoamericano a estos famosos motociclistas que estaban haciendo presencia y que hicieron presencia en Colombia, hicieron presencia en Chile, hicieron presencia en Argentina y también hicieron presencia en Ecuador. Las megabandas que yo hablaba inicialmente, el grupo de los hijos de Chávez, el Tren de Aragua, los gatilleros de Huila, si no estoy mal, son parte de estas estructuras que están ahí. Pero además de eso, es necesario recordar lo siguiente, que también está inmerso dentro de este proceso de desestabilización estas grandes estructuras y que no ha salido a la luz pública. Es que estos carteles internacionales, me refiero a los 3 carteles internacionales, Jalisco, Nueva Generación, el Cartel del Golfo y Sinaloa, están comenzando a perder ya la injerencia y el control regional. Y está entrando la mafia albanesa como parte de la estructura de control del narcotráfico internacional. Es por eso que hace unos días atrás acaban de tener un sumergible en las costas europeas con tres ecuatorianos metidos ahí. Acaba de caer una avioneta, que aquí todo puede pasar en este país. Un país en donde existe indefensión total aérea, donde no existe una fuerza de reacción inmediata que pueda actuar. ¿Por qué no puede actuar? Porque no hay una ley, y también tiene su parte la Asamblea Nacional, no existe una ley de derribo para poder controlar de mejor manera y eficientemente el espacio aéreo territorial. Entonces aquí nos damos cuenta que llegan avionetas, cargan droga, y si no es porque se estrellan, no sabemos qué ha pasado en este país. Esos son elementos que son sumamente graves. Pero me voy a la esencia de la pregunta inicial suya, Gonzalo. Usted hablaba del escenario regional. Me voy a bajar un ratito al escenario nacional. Señores, aquí hay actores nacionales que están generando un proceso de desestabilización interna del país. ¿Y usted los puede identificar? ¿Cómo no, señor? Aquí está el señor Vargas, el señor Issa, el señor Yacu Pérez, que han hecho pronunciamientos públicos en el sentido de que es necesario, y si no se acogen los pedidos económicos por una plataforma que están presentando ellos, y si no se acogen esos pedidos, nos vamos a una revuelta y a un nuevo levantamiento. Aquí, señores, es necesario que la justicia ecuatoriana... Perdone, coronel, ¿quién pone el guión? En estos personajes... y naturalmente otros compinches que existen alrededor de ellos. ¿Quién pone el guión, el libreto? Bueno, eso es muy claro, Gonzalo. El liderazgo. El liderazgo está en Bélgica, clarito. Y aquí las cosas hay que decirles así. O si no, pregúntenle al señor Vargas qué fue hacer en Europa, con quién se reunió allá una semana antes.
¿Usted conoce que una semana antes estuvo Vargas? No, hay que tomar las declaraciones y las preguntas que estaba haciendo el señor asambleísta César Roth, nada más, pues. Con relación a la interpelación del señor Vargas, en donde le dice claramente, señor, explíquele a los ecuatorianos qué hacía usted en Europa. ¿Qué hacía, señor Vargas, en Europa? ¿Con quién se reunió en Europa? Por citar algunas cosas, pero aquí ¿Usted se... supone que se reunió con Correa? No creo. Yo no supongo, pero yo lo que quisiera es saber que les explique Claro, a los ecuatorianos de la dónde se... movilización hasta el Exactamente. viejo Señores, continente. aquí no es posible, perdón Gonzalo, por el tiempo, aquí no es posible que por más que se trate de representar a un grupo social muy respetable como es los movimientos indígenas, se pueda decir que aquí los ecuatorianos no tienen derecho a ingresar a las comunidades. O sea, aquí nuevamente comenzamos con la idea y la teoría del microestado. Había un libro que estaba conversando atrás de la entrevista con Fabricio y le decía el tema del microestado que se generó en el país. Cuando les entregaron a los indígenas unas grandes proporciones de tierras y esas proporciones de tierras han ido generando directa o indirectamente hacia dónde aterrizamos del día de hoy. Aclaró Andrés Vallejo, si es que a usted le parece un esclarecimiento objetivo, aclaró en la intervención de esta víspera lo que hizo en 1990 la administración de la ID. La diferencia fundamental que yo encuentro es que ese movimiento indígena no estuvo marcado por la violencia, no era ese el objetivo que tenían. Y entonces fue más fácil el tratar el tema, el llegar a entendimientos y el superar los problemas. Ahora, esos dirigentes indígenas, vale la pena decirlo, eran dirigentes auténticos, con ningún otro interés que la defensa del movimiento indígena. Me parece que eso no sucede ahora, me parece que hay una serie de circunstancias de todo tipo. Esos dirigentes indígenas no eran ni políticos, ni empresarios, ni estaban en relación con determinado tipo de partidos y movimientos políticos que ahora indudablemente estuvieron en la última movilización. Lo de ahora es un golpismo de Rafael Correa como padrino. Creo, Gonzalo, que aquí hay una situación. Hay intereses, indudablemente, de Rafael Correa atrás de este proceso de desestabilización nacional. Porque, ¿cómo justifica usted que una marcha supuestamente pacífica se convierte en un tema anarquista, en un tema de violencia total, en un tema de terrorismo urbano o sedición urbana, y que vayan a saquear, vayan a incendiar donde están las pruebas? O sea, ¿en dónde en la historia nacional se ha visto que estas protestas vayan contra la Contraloría? Les pongo solo un ejemplo, así de sencillo. Que existan llamamientos a las Fuerzas Armadas para desconocer al presidente de la República. Pronunciamientos del señor Correa en el sentido de que es necesario sacarle a este señor para llamar a nuevas elecciones, una muerte cruzada y un sinnúmero de cosas más. Entonces ahí tenemos argumentos necesarios para decir, señores, y el mismo presidente lo dice, existen indicios claros de que estuvo en desarrollo un proceso de golpe de Estado. Aquí hay que decir las cosas como son. ¿A quién le interesaba? Al señor Rafael Correa. Y, por un lado, nacionalmente e internacionalmente, a estos actores que estoy describiendo, como el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el castrochavismo. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es destruir las democracias latinoamericanas para posicionar un sistema de anarquismo regional que les permita controlarlo de mejor manera al socialismo del siglo XXI. Asambleísta, ¿usted qué opina de este cuadrante que nos ofrece el señor coronel Mario Pazmiño? Yo entiendo que existe una preocupación respecto del foro de Sao Paulo, de lo que diga el sucesor de Chávez o de la gente que se reúne en Puebla. Y esto, en efecto, debe tener alguna importancia. Pero déjeme centrarme en lo que a nosotros debería preocuparnos. ¿Y esto cómo le afecta al Ecuador? Y si es que nosotros no entendemos que la salida para esto es precisamente reforzar las nociones de democracia de nuestra república, no tenemos salida, Gonzalo. Ese es el punto. Estamos llegando a un momento en donde este país está convirtiéndose en un diálogo de sordos. Aquí
todo el mundo tiene la razón y nadie quiere ceder. Vea, ¿Entre qué opciones? es que no tenemos mucho que hacer, no hay muchas opciones que hacer porque estamos reconstruyendo la República. Este país, y nuevamente permítame utilizar la misma muletilla, durante un tiempo vivimos el país del partido único. Acuérdese que con la cantaleta de la partidocracia se eliminaron a las organizaciones políticas. Sí, no eran ninguna maravilla las organizaciones políticas que habían en el Ecuador, pero habían organizaciones políticas. Y a partir de eso se lanzó la posibilidad de que se califiquen nuevas. Se calificaron más de 300 organizaciones políticas. ¿Eso a quién le favorecía? Al partido de gobierno, que además no tenía ningún escrúpulo de utilizar los recursos de todos los ecuatorianos y de las empresas contratistas en sostenerse en el poder. Entonces, ir reconstruyendo los conceptos de república, de separación de poderes, de preparación de los políticos, es un camino largo, pero es el único camino que yo le encuentro para la salida de este conflicto, Gonzalo. Y la inestabilidad política que busca gestar como un nuevo esquema de reorganización institucional en Latinoamérica. ¿Cómo atina usted a identificar aquella? ¿Hacia dónde vamos o nos quieren conducir? Bueno, Gonzalo, lo que estamos viendo es que se está tratando de conducir a América Latina primero nuevamente hacia esta tendencia del famoso socialismo del siglo XXI. O sea, trasladar estas democracias, yo siempre he dicho, estas débiles democracias hacia este nuevo posicionamiento de estos territorios perdidos y de esos estados perdidos. O sea, retomar y reconstituir ese socialismo que todavía no se ha enterrado y que está ahí. Pero aquí lo que estamos viendo, Gonzalo, a nivel latinoamericano y también a nivel nacional, es que esto se va a ir agudizando. Esto no ha terminado. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema chileno. ¿Sabe qué piden al momento los estudiantes universitarios y por eso no se sentaron el día de ayer en la mesa de negociación? Perdón, en Colombia. Lo que decían era, señores, necesitamos que se elimine la fuerza de contramanifestaciones que tiene Colombia para podernos sentar a la mesa de negociaciones. ¿Qué decía en Chile? Señores, necesitamos, sí, está bien, el tema de la subida del pasaje del metro, que después se eliminó, pero ¿hacia dónde iban? Señores, reforma constitucional y ciertos elementos que tienen que darse para mejorar las condiciones de esa población. Condiciones de la población chilena, boliviana, colombiana, que son muy meritorias y que tienen que ser reconocidas por los estados, indudablemente, pero no se puede justificar el anarquismo, el vandalismo, las acciones de terrorismo urbano, las acciones de sedición urbana como solución a una crisis social. O sea, estamos rompiendo el esquema, estamos traspasando esa línea entre la cordura, entre ese tejido social integrado, a una ruptura de un tejido social y a una ruptura de lo que es el terrorismo urbano. Es un cruce de una línea en el cual ya no podemos regresar. No crean, ecuatorianos que nos están escuchando el día de hoy, no crean que después de este evento que pasó del 3 al 13, nosotros vamos a regresar a ver protestas o manifestaciones en el mismo sentido que veíamos anteriormente. No, ahora tiene un componente adicional, se llama sedición y terrorismo urbano, anarquismo. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y como se están proyectando las cosas, enero es un mes específicamente para generar este tipo de revueltas que se van a ir gestando. Porque los actores ya están pronunciándose, ya están diciéndole a los ecuatorianos y al gobierno, si no aceptan estas condiciones, nos vamos a una revuelta más. Mauricio, ¿cómo evitar estos escenarios? Ya no a tiempo, sino urgentemente. Mire, estamos entrando en el año preelectoral de la República. Y yo creo que se necesita muchísima más tranquilidad para el análisis, se necesita sostener la débil institucionalidad que tiene el Ecuador. Hace un momento yo les decía, vea,
cuando yo le inicio una acción legal al señor Yacu Pérez, no lo hago porque el señor sea yacu, porque sea prefecto o porque sea indígena, sino porque es un ecuatoriano que rompió la ley. No lo hago porque los quiteños estamos fastidiados de que hayan venido a destrozar la ciudad. No, es un ecuatoriano más que rompió la ley y tiene que responder ante la justicia. Si es que nosotros no entendemos que eso es precisamente lo que nos permite sostener la democracia, el control de la institucionalidad, el ser respetuosos de las instituciones, esto no tiene salida. Entonces, sí, el señor tendrá que responder ante la justicia. Es posible que no termine su prefectura porque vaya a llegar con sus huesos a la cárcel, pero eso es lo correcto. Esto no tiene que ver con racismo. Yo no tengo nada personal en contra del señor Yacu Pérez. Pero yo soy un funcionario público y los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar los casos de probables delitos. Y el señor Yacu Pérez cometió un delito. Bueno, esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Cada cual tiene que hacer exactamente lo que tiene que hacer de acuerdo a las funciones que le corresponden. Que los ecuatorianos vamos a tener que pagar impuestos para salvar la dolarización, nos va a tocar, Gonzalo, es lo correcto, es lo que nos queda. ¿Ya? Lo único que también tenemos la necesidad de decir es, con la plata que nos cuesta muchísimo esfuerzo, no solamente a base de la economía, sino de la estabilidad política. La convocatoria fuera para pensar en cómo cambiamos la inestabilidad de la región y de nuestro país. ¿Qué elementos se requieren coordinar, asociar, ordenar para que haya un producto de estabilización que permita a nuestra sociedad mantenerse vigente con síntomas de que somos un país absolutamente democrático e institucional, Fabricio? La noción de república, Gonzalo. Ese es para mí el centro de la discusión. La noción de res pública, de la cosa pública, de que hay que tener responsabilidades. A nosotros nos llenaron la cabeza durante los últimos 12 años diciendo los derechos. Vea, sí, todos tenemos un montón de derechos consagrados en la Constitución. Lo que tenemos que entender es que junto a esos derechos hay obligaciones inmanentes. Entonces, ¿quiere usted salud gratuita? En primer lugar, nuevamente, yo sé que hay cosas que digo que no son para el aplauso, pero es necesario decirlas. No hay nada gratis bajo el sol, Gonzalo. No hay educación gratuita. Alguien termina pagándola. No hay salud gratuita. Alguien la está pagando. Ese alguien son las personas que nos están escuchando. Entonces, los criterios de redistribución del Estado para tener una sociedad mucho más justa, que es necesaria a propósito, por lo que le decía que les pasa a los indígenas y que tienen razón de protestar. No de esa forma, pero tienen razón de protestar. ¿Ya? Vea, si es que nosotros no entendemos que todos tenemos que meterle mano y que el gobierno tiene que ser impoluto, absolutamente delicado con los recursos de los ecuatorianos. Que no es posible que, porque necesitan comprar aeronaves, vayan y hagan directamente el acuerdo con una de las empresas y que cambien el reglamento de compra de bienes estratégicos para favorecer a una empresa y que le hagan pagar a la República lo que le quieren hacer pagar. Me estoy adelantando a algo que vamos a discutir las próximas semanas, Gonzalo. Entonces, hay que ser delicados con la plata de los ecuatorianos, porque si no, llega un momento en donde los ecuatorianos dicen, con eso no vamos a ninguna parte. Entonces, no es solamente el concepto latinoamericano, es la delicadeza de la política también en la representación de la República. Esos son los conceptos que están perdidos. Entonces, son los ciudadanos que no tienen que decir, yo soy apolítico, cuidado. Todos somos políticos. Este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio de política. El clima económico y el clima político, coronel Pazmiño, sería bueno establecerlo. Si esos renglones de estabilidad democrática que vamos a defender, sea como fuera, se compadecen con un refrescamiento de las obligaciones económicas de todos los ecuatorianos, que es lo que sugiere Fabricio? Yo creo que sí, Gonzalo. Creo que todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de contribuir con el Estado y, por otro lado, tenemos la responsabilidad de salvar
la dolarización. Eso indudablemente. Ahí estamos todos de acuerdo. Es lo que no entiende el resto de la gente. Pero aquí hay una cosa y permítame que quiero yo apuntalar este tema. Fabricio dijo, estamos camino a ser un Estado fallido. Yo creo que ya somos un Estado fallido. Porque, señores, el momento que dirigentes insultan a las autoridades electas por los ecuatorianos, por los 17 millones de ecuatorianos. Y putean a todos los Les ecuatorianos. dicen, exactamente. Perdonen, damas y Amenazan, caballeros. secuestran, toman decisiones como que estuvieran hecho cargos del Estado. Entonces, estamos completamente mal. Quiere decir eso que el gobierno presenta una debilidad estructural. Y esa debilidad estructural está siendo aprovechado por estos actores, quintacolumnistas o agitadores profesionales que lo que quieren hacer es generar mayor caos y desestabilización nacional. Aquí una cosa que también dijo Fabricio y que quiero yo apuntalar y que me pareció sumamente interesante. No se puede, señores, no se puede decir que un acuerdo hecho con impunidad sea un acuerdo de exigencias para decir, señores, si es que no se aprueba este reglamento, este código, este proyecto de ley que yo estoy presentando, si no es así, nos vamos nuevamente a una acción de violencia. Entonces, ¿qué tipo de Estado tenemos? En donde las mismas autoridades no se hacen respetar ni hacen respetar al resto de ecuatorianos. Necesitamos que la función judicial ejerza, señores, esa atribución constitucional que tiene, porque aquí las leyes tienen que ser exactamente para todos, y si algún ecuatoriano infringió la ley, tiene necesariamente que ser sancionado y tiene que ser juzgado, no por los opositores para eso existen los organismos legales que tienen que tomar las decisiones correspondientes. Y los líderes indígenas que van a hacer este día, en horas del mediodía y la tarde, van a ser de todos los elementos que seguramente ha logrado recopilar como investigación, Correcto, fiscalía, correcto. y la juridicidad de nuestro país y las autoridades policiales de nuestro país, con partes y todo, van a decirles, esto es lo que ustedes han hecho, ¿qué están buscando? ¿Cómo podría ser ese inventario que usted sugiera, coronel Pazmiño? Yo lo que creo es que el día de hoy lo que van a hacer es presentar todas las evidencias. Van Vargas, Sí. Isa y Pandán van a Sí. la fiscalía. Todas las evidencias concretas con relación a este proceso, en donde se han cometido un sinnúmero de delitos. Y la fiscalía lo que va a hacer, señores, es decirles, ven, aquí están todo lo que ustedes han hecho contra la sociedad ecuatoriana y contra el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, señores, tienen que ser juzgados. Así de sencillo. Y aquí no es que van a venir con el posicionamiento de bravuconadas, o peor aún, de presiones de que vamos a levantarnos nuevamente. Entonces, aquí, señores, las cosas son por la presión. Cualquier organización, sea de comerciantes, puede decir, señores, tampoco cumplimos la ley porque nosotros nos vamos a levantar en un paro. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está verdaderamente la aplicación del derecho? Porque si no tenemos eso, entonces, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Van a victimizarse y posiblemente van a sembrar caminos hacia el poder político del Estado ecuatoriano, porque el uno quiere ser presidente de la República y con todo derecho, pues no, como derecho. Como cualquier ecuatoriano, y Claro. yo creo que eso hay que reconocerlo. Y si es que usted me permite, Gonzalo, yo me podría adelantar a decirle que las protestas del mes de octubre lo que hicieron fue adelantar el escenario preelectoral. Y es un escenario preelectoral en donde evidentemente los indígenas creen que tienen ahí un espacio que pueden utilizarlo para el próximo proceso y se sienten presidenciables algunos y están en su derecho igual que cualquier otro ecuatoriano. Lo que tengo la sensación es de que lograron generar una polarización en donde además se les asocia a los indígenas con el gobierno del presidente prófugo. Y me parece que ese es uno de los elementos en esta polarización. Y el otro elemento que está por verse es
¿Quién puede enfrentarlos de mejor manera? Desde la racionalidad, desde hacerle al Ecuador una propuesta de futuro más cercana a lo institucional, a lo democrático, con la satisfacción de las necesidades de todos, pero sin caer en ni en las imposiciones, ni en tratar de... ¿Cómo llamamos al orden a las personas que quieren desgualingar prácticamente, y perdonen por el término, a la nación ecuatoriana institucionalmente hablando? Porque ellos se creen los hacedores de los gobiernos que en los territorios que a ellos les pertenece. Y a nombre de esos territorios van a invocar un pedido generalizado que puede extenderse incluso a las ciudades para elegir al primer ciudadano indígena como presidente de la República. Yo creo, Gonzalo, que al margen de que todo ecuatoriano tiene la capacidad para poder presentarse, emocionarse para ser candidato presidencial, está bien, es un derecho, perfecto. Pero hay una cosa que sí es verdad también, que lo que decía Fabricio, este espacio del 3 al 13 no solo demostró que hay intereses políticos atrás, sino también demostró que la sociedad rechaza el autoritarismo, la presión, la imposición, el vandalismo, el terrorismo, y eso, señores, en una campaña preelectoral va a ser decisivo, porque lo que menos quiere la sociedad ecuatoriana es inseguridad, que le quiten el trabajo y que le quiten sus derechos y libertades. 3 cosas fundamentales que estos señores que están generando la desestabilización en el país no le están dando o garantizando al pueblo. Lo que le están garantizando es anarquismo, imposición, autoritarismo, vandalismo, terrorismo urbano. En el segundo escenario, ¿quién sale ganando, Fabricio? Con eso terminamos. Es que aquí no hay quien gane, Gonzalo. Todos perdemos. Es que todos perdemos, ¿ya? El tratar de hacerse del poder por medio de una revuelta no le dio resultado al Ecuador cuando hicieron esto en el año 97 y cuando logramos tener 10 presidentes en 10 años. Esto podría estar como objetivo si algo primario. hay que reconocer de lo que ha pasado los últimos 2 meses es que se logró sostener con las uñas el gobierno democrático en la República. Que existía un plan de desestabilización, pero por supuesto que existía. No hay sanción, no hay castigo. No hay sanción y no hay castigo. Y antes de que me olvide. Entonces, ¿qué están esperando? Está en proceso. El segundo capítulo, y yo quiero pedirles que tengan la bondad de pensar en el segundo capítulo que está a pocos días con todo gusto. Pero sí, antes de terminar, para otro porque programa, estaba pensando yo en algo que dijo hace un momento Andrés Vallejo, que establecía las diferencias entre el levantamiento de los 90 y lo que pasó en este momento. Y Andrés Vallejo decía, lo que pasa es que el levantamiento de los 90 fue un levantamiento pacífico. No fue así. Nosotros nos hemos acostumbrado a romantizar lo que hacen los indígenas por la exclusión centenaria que han tenido, y no fue así. Y yo le decía al coronel hace un momento que aquí en Quito nosotros decíamos, qué chévere cómo vinieron los indígenas y se tomaron la catedral. Bueno, eso es lo que vimos aquí. Del otro lado yo supe, por ejemplo, de un hacendado en la provincia del Chimborazo al cual cuando los indígenas entraron le metieron un tiro en la boca. Entonces no es que en el 90 fue un levantamiento pacífico, no es así. No tienen mucha noción de respeto a la propiedad, no la tienen. No tienen mucha noción del respeto a la autoridad, no la tienen. No tienen mucha noción de lo que son las instituciones y la democracia, no la tienen. Pero si es que queremos salvar la República, hay que fortalecer esos conceptos con los indígenas y también con los políticos, porque no se puede pensar que la República pueda ser manejada y cambiar de gobierno en función de los intereses del bravucón de turno. ¿El episodio anárquico sería la partida para otros objetivos estratégicos que persiguen los líderes indígenas? Yo creo que lo que se está buscando ante todo es darle una segunda etapa a este proceso. Y esa segunda etapa, de acuerdo a cómo se están presentando los diferentes... ¿Qué persigue este proceso? Este proceso persigue la salida del presidente Lenín Moreno. O sea, no es que el golpe de Estado frustrado que se quedó ahí ya se terminó. No, señores, persigue la destitución del presidente Lenín Moreno por la vía de un golpe de Estado
van a presionar también a través de diferentes estructuras para que se tome o se dé y aparezca nuevamente la famosa muerte cruzada como una alternativa. En definitiva, lo que se quiere es traerle al señor que anda por los pasillos europeos, traerle como un posible solucionador del esquema de desestabilización que tiene y vive el país. Hacia allá apuntamos y por eso es que enero, febrero son cruciales para la democracia ecuatoriana, para el Estado de Derecho ecuatoriano. Y se le dijo al presidente de la República, es necesario realizar algunas de estas acciones, entre las cuales me permito indicar lo siguiente, y eso le dijo el observatorio. Señor, es necesario rápidamente generar una ley para darle ese soporte que necesita la fuerza pública, me refiero Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hay que equipar y hay que entrenar porque no estamos enfrentándonos a un conflicto normal, estamos enfrentándonos a un conflicto asimétrico. Tiene que comenzar a sacar toda esa burbuja burocrática correísta que sigue en la administración pública y que está torpedeando. Tiene que cambiar el sistema de inteligencia de raíz, porque eso también está contaminado. Tiene que revisar la posición del país con relación al tema de las relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela y México, países que están afectando la democracia ecuatoriana y que están contribuyendo al proceso de desestabilización. Ahí estamos de las de que yo acuerdo. me recuerdo. Alerta ecuatorianos. Calidad. Innovación. Completamente democracia.